Amigos de Perú 21, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Quispe. Vamos a conectarnos de inmediato con Franco Olchese, fundador del Centro Wiñac, un centro de investigación. Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Franco, ¿qué tal? Franco, ayúdame con algo, por favor. ¿Tu cámara la puedes ubicar un poquito hacia arriba para poder verte bien? ¿Sí? Vale, ahí está. Listo. ¿Mejor? Vale, Ya. Franco, vamos. ¿Qué te han dejado, qué sensación te han dejado a ti estos resultados de la OMPE? Ya prácticamente tenemos que Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta con Pedro Castillo. ¿Cómo analizas tú esta situación? Sí, el conteo rápido ya daba ese resultado, ¿no? Ahí había un margen de error de 1%. Definitivamente este crecimiento final de Perú Libre, de Pedro Castillo, ha sido sorpresivo, ¿no? El crecimiento no es una sorpresa en el sentido de que se está dando. Desde enero las encuestas muestran que iba avanzando poco a poco, ¿no? Lo que nos sorprende es que esto haya sido sobre la popularidad o el electorado de Johnny Lescano, ¿no? Y que Johnny Lescano haya sido tan débil para defender, digamos, su electorado. Vemos los primeros resultados, algunas provincias en las cuales ha sido mayoritario el apoyo a Pedro Castillo, ¿no? Alrededor de 60%, 70% en algunas también. ¿Y tú crees que Pedro Castillo le robó votos también a Verónica Mendoza? No hemos visto ninguna evidencia de eso. La data que hemos analizado da que pensar que fue al Lescano, ¿no? Porque eran los lugares donde el Lescano era fuerte, y donde en estas últimas 2 semanas donde más cayó, que fue donde Pedro Castillo creció más, ¿no? Definitivamente ahí creemos que el debate, él ha sido el ganador del debate, ¿no? El debate ha tenido una influencia, no tanto por lo que se dijo ahí, sino por el aparecer y empezar a ser atractivo, entre comillas, para los medios de comunicación que llevaron este mensaje un poco más allá de lo que él estaba llegando con su actividad proselitista, ¿no? No creemos, definitivamente sin los medios de comunicación hubiera podido tener tal vez algunos puntos menos, pero el crecimiento lo veíamos imparable. ¿Cómo avisoras tú, Franco, que será esta campaña electoral para esta segunda vuelta? Muy agresivo. Imagino que va a ser muy agresivo. La gente no está contenta con estos dos candidatos, la mayoría de la gente, y es probable que sean los dos candidatos digamos, con mayor antivoto, por lo menos que con Fujimori, como Fujimorismo, y Pedro Castillo, si es que se lo relaciona con el tema chavista y comunista. Nosotros veíamos que cuando le preguntaron a las personas cuál era el régimen, el tipo de régimen que más, digamos, rechazaba, era en primer lugar el chavista, en segundo lugar el comunista, con un antivoto o un rechazo similar al rechazo que tiene el Fujimorismo. Entonces ahí se van a luchar los dos mayores anti, ¿no? La antiizquierda, y pues, unificada además en el chavismo, y el antifujimorismo. La última vez que te entrevisté, Franco, recuerdo que estuvimos hablando de un análisis que ustedes habían hecho en el Centro Wiñac acerca de lo que querían los peruanos, que más o menos, y tú me corregirás, lo que ustedes habían analizado es que, claro, cuando algunos partidos o algunos candidatos hablaban de cambio de constitución, bueno, tenían una cierta aceptación, pero también cuando se hablaba de un cambio, los peruanos se identificaban con eso, que los peruanos en realidad buscaban un cambio, no se sabía de qué, pero querían un cambio. ¿Tú crees que Pedro Castillo eh, sintonizó con este sentimiento que querían gran parte de la población? Definitivamente, y creemos que esa es la principal razón por la cual Lescano no pudo defender justamente sus votos. Si ustedes ven un poco las declaraciones de Lescano, en la última parte, él empieza a ser más moderado de lo que era al principio y empieza a despersonificar este cambio que él estaba proponiendo también, ¿no? Pedro Castillo claramente personifica un cambio, y si recordás también de esa entrevista, de esa conversación que tuvimos, nosotros hacemos constantemente focus, y
a la vez que encontrábamos un cambio, veíamos que la gente no percibía un riesgo en el cambio. O sea, el cambio era visto como siempre algo mejor. Como los cambios han sido, salvo este último año, normalmente han cambiado los gobiernos, pero nunca la situación ha sido peor que antes. Siempre ha sido un poco mejor, digamos, más cerca, cuando el crecimiento económico era más alto, la mejora era mayor, pero siempre ha habido una mejora, ¿no? Entonces, las personas no están incorporando que el cambio está relacionado con algún riesgo. Y para bien o para mal, los cambios involucran también algún riesgo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Pedro Castillo está impulsando a través de sus propuestas, ¿no? Él tiene una plataforma y quiero que también que leas que nuestro público y tú la lean con nosotros. Se llama Propuestas para cambiar de raíz nuestro país. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla. Estas son, Franco, te cuento, las propuestas simplificadas, ¿no? Que salen a partir del plan de gobierno de Perú Libre, que hay que dejarlo bien en claro, es un plan de gobierno que lo ha hecho el señor Vladimir Cerrón, el dueño del partido de Perú Libre. Y ahí hablamos o vemos 10 puntos. Quiero analizar contigo, Franco, alguno de estos puntos. Por ejemplo, habla de la revolución de la salud pública, asignar el 10% del PBI, actualmente es del 4.5%, crear hospitales especializados en líneas materno-infantil, neoplásicas, clínico-quirúrgicas, enfermedades tropicales, salud bucal, rehabilitación para cada región y distritos de más de 500.000 de habitantes. Y cualquiera diría, Franco, no sé si tú coincides conmigo, que caramba, el señor Pedro Castillo le va a poner más énfasis a la salud, al igual que en el tema de educación, que también vemos ahí, que dice asignar el 10% del PBI. Entonces, Franco, tú que analizas e investigas estas propuestas, ¿no? Estos temas, ¿tú ves que lo que promete esta plataforma política el señor Pedro Castillo de asignar 10% del PBI a salud, 10% del PBI a educación, se podría realizar sin afectar los otros servicios que promueve o que tiene que dar el Estado peruano? Bueno, para empezar, acá hay un problema, me parece que de diagnóstico, ¿no? Es decir, la salud está mal o la educación está mal porque no hay suficiente presupuesto, no porque hay un problema con la ejecución, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, de repente hay que aumentar el presupuesto asignado a la salud pública y al tema educativo, pero no vemos que los presupuestos actuales se hayan gastado. O sea, vemos que hay grandes partes del presupuesto que no se gastan. Entonces, si aumentamos más presupuesto a esto, ¿qué nos hace pensar que la capacidad de ejecución va a ser mayor? Eso ya es, él está usando acá un argumento político, ¿no? No necesariamente un argumento técnico. El hecho de aumentar el presupuesto no significa que va a ser mejor la salud o la educación. Lo que sí significa es que se puede disponer de más recursos para poder posiblemente articular redes políticas, redes ahí internamente, ¿no? Por otro lado, lo que dices es correcto, ¿no? Si aumentas aquí el presupuesto, de algún lugar tiene que salir. Pero vemos también que Perú Libre no ha sido digamos, no se ha preocupado mucho por la sostenibilidad de sus propuestas, ¿no? Tanto Videnza como el Instituto Peruano de Economía analizaron los planes de gobierno desde el punto de vista de competitividad y desde el punto de vista de estabilidad fiscal. Y bueno, se puso mucho énfasis en ese momento en redes sociales porque Juntos por el Perú aparecía muy mal en ambas, ¿no? Pero el que peor aparecía era Perú Libre, porque simplemente todas las propuestas que hacían, tú estás tomando dos, pero todas las propuestas que hacían daban cuenta de un gasto gigantesco que no estaba justificado en ninguna parte del plan de gobierno, ¿no? Entonces, pareciera que Perú Libre está prometiendo cosas que no explica cómo podría cumplir. Bien, Franco, te agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Dale, que estés muy bien, gracias por la entrevista. Y vamos a estar conversando a lo largo de la campaña con Franco Olchese, porque como bien decía Franco, hay propuestas de Perú Libre que no se sabe cómo
cómo se van a desarrollar caramba, esto va a ser una pregunta constante, ¿no? Ahora ya a los congresistas de Perú Libre, porque ya vemos que el Congreso, cerca de 30 escaños van a estar bajo el control de Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón, ¿verdad? Entonces, ahora pues a los flamantes congresistas, a los electos congresistas, ellos deben ser las personas que ayuden a comprender cómo es que va a realizar esto lo que promete Perú Libre, ¿no? Aumentar grandes presupuestos para la salud y la educación sin afectar el presupuesto de otros sectores. Y como muy bien decía Franco, no necesariamente el aumento del presupuesto significa que haya una mejor ejecución. Muchas veces, y esto lo hemos reportado aquí en Perú 21, un sector tiene presupuesto y sin embargo no lo saben gastar sus funcionarios de turno. Y eso se llama incapacidad de gestión, que no es necesariamente porque no hacen las cosas, porque faltan presupuesto, no, sino que les falta cabeza, les falta criterio muchas veces a los funcionarios públicos para poder ejecutar el presupuesto que les da el Estado. Y no solo pasa en los ministerios, lamentablemente en los gobiernos regionales, en las municipalidades, vemos como todos los años tienen que devolver el presupuesto que se les asigna. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de gasto precisamente de estos funcionarios. Pues bien, esta campaña recién empieza. Nosotros aquí en Perú 21 vamos a estar constantemente entrevistando a analistas, a expertos en distintos sectores para que hablen y analicen, caramba, lo que nos están proponiendo los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Pues bien, los invito a conectarse en una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.